Luciano, yo también soy parte del equipo de coordinación del ciclo inicial, soy docente de la escuela. En esta oportunidad y en el marco del ciclo de charlas magistrales, vamos a conversar un poco con la subsecretaria académica de la Escuela de Medicina, la licenciada Lorena Lázaro Cuesta, respecto a cómo es la estructura académica de la Escuela Superior de Medicina, cómo es la currícula de la Escuela Superior de Medicina, cómo es el plan de estudio de la carrera de medicina, cómo es el régimen de recuerdo de actividades y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la parte netamente académica de su tránsito por la Escuela Superior de Medicina. Así que sin más, vamos a presentar a Lorena y vamos a comenzar con la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la escuela, a la carrera, y la verdad que es una alegría compartir con ustedes el inicio, ¿sí?, de este ciclo lectivo, y a su vez esperamos acompañarlos y bueno, recorrer un camino juntos, ¿no?, a lo largo de estos años en el que ustedes vayan desarrollando cada una de las cursadas de las asignaturas. La idea es compartirles un poco los principales aspectos del plan de estudios, del régimen académico y en qué consiste una currícula innovada. Les propongo que hagamos un intercambio, así que todas las dudas, preguntas, aportes que ustedes quieran hacer, me pueden interrumpir, lo podemos ir conversando en la medida que va sucediendo, o si prefieren al final aclaramos cada una de las cuestiones que se vieron en cada una de las diapositivas. Bueno, vamos a empezar entonces un poquito conversando acerca de cuáles son los principales rasgos de una currícula innovada, ¿sí? En primer lugar, es que está centrada en el estudiante, es decir, que cada uno de los contenidos que están en las asignaturas y el desarrollo de las asignaturas está pensado para que sea un aprendizaje donde ustedes tengan gran participación, que sea un aprendizaje significativo, que les permita a ustedes vincular conocimientos previos o saberes previos con los saberes nuevos que se van desarrollando a través de cada una de las asignaturas de la carrera. Además, hay una articulación básico-clínico-comunitaria, que eso se da desde las primeras asignaturas y a lo largo de todo el cursado, que para eso cuentan con el apoyo de tutores, de facilitadores, que van guiando y orientando ese aprendizaje. La idea es que sea una articulación justamente entre la clínica, pero a su vez siempre en un anclaje y vinculado con la perspectiva comunitaria. A su vez también hay una orientación comunitaria, es decir, que se trabaja en escenarios reales, que ahora vamos a profundizar un poquito más en qué consisten estos escenarios reales, pero la propuesta es que ustedes tomen contacto temprano con las personas de la comunidad en los lugares donde viven y donde transcurre la vida de esas personas. Es decir, que ustedes van a estar en contacto desde el primer año ya, con personas de la comunidad, sea a través de instituciones u organizaciones como sociedades de fomento, los centros de atención primaria de la salud, clubes barriales y diferentes espacios donde las personas viven y donde permanentemente desarrollan sus actividades cotidianas. El siguiente, digamos, eje central de esta currícula innovada es el aprendizaje para la resolución de los problemas, es decir, también desde el inicio, desde el primer año, a partir del segundo cuatrimestre, ustedes van a trabajar en una modalidad que lo denominamos ABP, que sería la sigla de ese aprendizaje basado en problema, donde a través de un grupo, digamos, de estudiantes con el cual ustedes van a compartir y van a estar integrados en ese grupo de estudiantes, se van a desarrollar determinados procesos donde ustedes van a definir objetivos de aprendizaje, van a definir cuál es la bibliografía que necesitan consultar y cómo abordarían o se aproximarían a una resolución de esos problemas. Ahí van a estar acompañados por un tutor o facilitador que va a guiar ese aprendizaje, pero la idea es que ustedes, a partir de una situación problemática dada, puedan acercarse a un abordaje integral de esa problemática. Es decir, que esta es, digamos, una propuesta que tiene que ver justamente, es una característica central de las currículas innovadas, que viene de la Universidad de McMaster, que digamos que es algo que se viene ya implementando en todas las currículas innovadas del país y de otros lugares, como una propuesta que es, digamos, cualitativa en cuanto al aprendizaje. Sí, eso se desarrolla en forma grupal. En general, los grupos de ABP pueden tener entre 8 y 12 integrantes, dependiendo un poco de cómo se organice y estructure cada una de esas comisiones, pero acá lo interesante es que ustedes mismos definen qué es lo que necesitan aprender de esa situación y cómo
aproximarse a una resolución de esos problemas o de esas situaciones planteadas. Bien, bueno, en cuanto a la organización del plan de estudios, acá tal vez nos vamos a detener un poquito más. Acá lo interesante es considerar que el plan de estudios está organizado en 3 ciclos que ustedes justamente están comenzando a transitar el primero de ellos, que es el ciclo inicial. Que el ciclo inicial es la primera asignatura de la carrera y a su vez es un ciclo. Entonces, a partir de este primer ciclo, después el que continúa es el ciclo de formación básica, que consiste entre primer y tercer año, y después en cuarto ya pasan al ciclo de formación clínica, y por último en sexto año, que está dentro del ciclo de formación clínica, estaría la práctica final obligatoria. El total de años de la de horas de la carrera son 6.372 horas, por lo tanto es una carga horaria intensiva. Tal vez si ustedes hablan con estudiantes de otras carreras, ustedes van a notar que en general en medicina comenzamos antes el ciclo lectivo y terminamos muy cerca de la mesa de finales de diciembre o en la proximidad de las mesas de diciembre, porque la carga horaria es alta en relación a otras carreras. Entonces tal vez dentro de la misma universidad y tal vez por fuera también de la universidad. En general la duración teórica promedio de la carrera es de 6 años, pero suele extenderse para la gran mayoría de los estudiantes un poco más. Este es el ciclo de dictado teórico, ¿no? De 6 años, que sería, por ejemplo, los estudiantes que van a estar graduándose este año, que vieron que este año egresa la primer cohorte, que precisamente ellos están en este momento en el campamento sanitario, que sería un requisito curricular de la práctica final obligatoria, que eso si miraron las redes de la escuela habrán visto que hay estudiantes que están en el norte de nuestro país trabajando con comunidades vulnerables y interactuando con ellos y aprendiendo también con ellos. Así que este requisito curricular, que es el campamento sanitario, forma parte de ese sexto año, que es la práctica final obligatoria. Con lo cual ellos van a estar graduándose, son 88 estudiantes aproximadamente que van a estar graduándose este año. Bien. Algo importante por ahí para compartirles de los ciclos de formación. El ciclo de formación básica tiene un 50% de su carga horaria teórica, mejor dicho, de la carga horaria teórica del ciclo de formación básica, el 50%, de la carga horaria total, el 50% es teórica y el otro 50% es práctica. En cambio, en el ciclo de formación clínica, la carga horaria práctica asciende al 60% de la carga horaria teórica, de la carga horaria total, ¿sí? La siguiente. Perfecto. Bueno, acá podemos ver, esto sería la malla curricular de la carrera, que esto ustedes lo van a ver una y otra vez, y seguramente también el régimen y el sistema de correlatividades cuando vayan pensando, bueno, qué materia curso, por dónde voy, qué final me conviene dar. La carrera está estructurada en 5 ejes. Ahí podemos ver en el margen izquierdo, ven que allí se describen los ejes de las asignaturas. El primero que podemos ver, pero no tienen un orden, sino que, es indistinto, el primero que observamos es ciclo vital, ¿sí? Que a lo largo de los 6 años o de los 5 años, podemos ver que en primer año ustedes tienen 2 asignaturas, que serían las próximas que van a estar cursando una vez que aprueben esta primera asignatura, que es ciclo inicial. Es decir, que a continuación, ustedes en el primer cuatrimestre del primer año, tendrían la posibilidad de cursar Concepción y Formación del Ser Humano 1, sería la primera que van a cursar, ¿sí? Después a continuación, en el segundo cuatrimestre sería Concepción y Formación del Ser Humano 2. Ahí en la malla curricular hay un palito de más, la primera que ustedes pueden ver es la 1, ¿sí? Y en segundo cuatrimestre sería Concepción y Formación del Ser Humano 2, que normalmente la llamamos FSH. Si ya hablaron con algún compañero que esté más avanzado, la sigla que utilizamos para estas asignaturas es FSH. Bien. Después, en segundo año, dentro del mismo eje está Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo, que es una asignatura anual, que es troncal, que es un requisito también para continuar las asignaturas de tercer año, es decir, tienen que tener el final aprobado de esta asignatura para pasar luego a tercer año, junto con otros finales que se requieren también para avanzar en la carrera. En el segundo cuatrimestre pueden ver Desgaste y Envejecimiento, que también es del mismo eje.
En tercer año, la asignatura que le corresponde al eje de ciclo vital es salud integral de la mujer. En cuarto año es salud del niño, niña y adolescente. En quinto, salud del adulto mayor. Es decir, que acá estamos recorriendo el eje de ciclo vital a lo largo de los años. ¿Se entiende cómo vamos transitando, ¿sí?, en el esquema de la malla curricular? ¿Sí? Bien. El otro eje es relación médico-paciente, que ahí, que también este es digamos, un eje fuerte de la carrera, que es troncal, que es central. Sí, que es, la primera asignatura es articulación básico clínico comunitaria 1, que también la van a cursar en el primer cuatrimestre de primero, una vez que hayan aprobado los requisitos de ciclo inicial. A continuación, en el segundo cuatrimestre estaría articulación básico clínico comunitaria 2, y algo importante para destacar, tanto de este eje como el de ciclo vital, es que para pasar del primer cuatrimestre al segundo, es importante que ustedes aprueben no solo las cursadas, sino los finales. Que eso, digamos, es algo que sería importante que ustedes pudieran, para pasar de un cuatrimestre al otro, aprobar, eso sería la situación ideal, aprobar los dos finales de estas dos asignaturas que son troncales de estos ejes. Bien. En segundo año, ahí sí, tenemos la asignatura que continúa, que es articulación básico clínico comunitaria 3. En tercer año tenemos ARTI 4. En quinto, medicina interna y campos clínicos 1. Perdón, en cuarto, medicina interna y campos clínicos 1. En quinto, medicina interna y campos clínicos 2. Y clínicas quirúrgicas y emergentología, que también es una asignatura, ambas son anuales y son las dos del mismo eje. Bien, si pasamos al eje de proceso salud, enfermedad, atención, ahí vemos que en el segundo cuatrimestre la asignatura de este eje es hábitat, ecología y salud. Después continuamos en segundo año, con agentes, mecanismos de defensa y nutrición, que ADN, que es la asignatura que utilizamos la sigla que utilizamos para esta asignatura, es una asignatura anual que tiene muchos contenidos de microbiología, de nutrición, que es una asignatura fuerte, que requiere mucho tiempo de estudio, de dedicación, para que se pueda, digamos, aprobar, ¿no? Es una de las asignaturas tal vez de segundo año que reviste, digamos, mayor dificultad por los propios contenidos que tiene. Después, en tercero, tenemos epidemiología crítica, social y comunitaria, que también es una asignatura anual. En cuarto está salud mental, que es cuatrimestral del primer cuatrimestre, y salud colectiva y comunitaria, que es una asignatura anual. Y en quinto estaría bioética y derechos humanos en el segundo cuatrimestre de quinto. Bien. Después, el otro eje, el de construcción y del conocimiento médico, tenemos en primer año psicología comunitaria, social e institucional en el segundo cuatrimestre. En segundo año, prevención, investigación, acción en salud, que le decimos PIAS, que esa es una asignatura anual enfocada básicamente a la investigación. En tercer año tenemos tamizaje y ciencias del diagnóstico. En cuarto, terapéuticas y fármaco, que también es una asignatura que requiere mucho tiempo de dedicación, de estudio. En quinto tenemos medicina general 1 en el primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre medicina general 2 y rehabilitación. Y otro de los ejes, o el quinto eje en este orden, pero dijimos que no tienen un orden en particular, sino que están básicamente como una guía para estructurar cada una del recorrido por las asignaturas. El de APS tienen como asignatura de segundo cuatrimestre promoción de la salud crítica y educación para la salud, que se enfoca básicamente en contenidos de promoción de la salud. En segundo año tenemos interculturalidad y salud en el primer cuatrimestre de segundo. En tercer año, en el segundo cuatrimestre, estaría redes y sistemas de salud. En cuarto año, salud del trabajador y medicina del deporte. En quinto, en el primer cuatrimestre, programas de salud. Y en el segundo cuatrimestre, medicina legal y tóxico. Este eje es el eje que contiene uno de los escenarios de la carrera, que es el escenario campo, ¿sí? O sea que a lo largo de estas asignaturas y a lo largo de este eje se va a desarrollar todo lo relativo al escenario campo para adquirir determinadas competencias y, como decíamos hace un rato, un contacto temprano con la comunidad. Hay además asignaturas transversales, que las podemos ver ahí abajo, que son cada uno de los niveles de inglés, ¿sí? Inglés 1, 2, 3 y 4, que hay una recomendación
Si ustedes tienen algún conocimiento ya previo de inglés, tal vez se pueda pedir algún tipo de equivalencia, pero lo más importante es que quien tal vez no tuvo posibilidades de adquirir conocimientos previos de inglés, que vaya dando o cursando, mejor dicho, cada una de estas asignaturas a partir del primer momento en que sea posible de acuerdo a las correlatividades, porque a veces ocurre en general en quinto año, que es el año que tiene más carga horaria, que tal vez sí queda alguno de los niveles de inglés, es una asignatura más que suma tiempo de cursada y tiempo de estudio. Entonces ahí la recomendación es que en la medida que ustedes puedan, a partir del momento en que ya estén, digamos, en condiciones de cursar el primer nivel de inglés, que puedan hacerlo para que no les quede para el final de la carrera, que digamos que por ahí la atención está más enfocada en otras asignaturas. Después, en cuanto a las asignaturas selectivas, al día de hoy tenemos psicoadicciones, historia de la salud argentina y latinoamericana, medicina social y ecología. Y verán debajo que aparecen los escenarios, que ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver algunas imágenes y ejemplos. Hay escenarios que son simulados, como el laboratorio de morfofisiología, el laboratorio de microscopía, el laboratorio de habilidades clínicas, y también el de simulación clínica, y también hay escenarios reales, como les anticipaba recién, que son las escuelas, la comunidad, los centros de salud, y en el ciclo clínico se realizan prácticas asistenciales tempranas en espacios laborales, en hospitales, en ámbitos deportivos y en centros de atención primaria de la salud. Les pregunto si hay algo para que por ahí intercambiemos respecto de la malla curricular, algo que no sea claro de la estructura de la carrera, o algo que quieran preguntar de las asignaturas. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Sí. O sea, acompaña la correlatividad del resto. Sí, a ver, ¿cómo sería? Sí. ¿Va acompañando los años o cómo es? No necesariamente, por eso la recomendación sí hay que tener aprobado el final del nivel de inglés anterior para pasar al siguiente, pero en el caso de inglés 1, los requisitos para las cursadas son tener aprobadas las asignaturas, si no me equivoco, de primer año, que son ARTI 1, FSH 1, eso después lo puedo verificar si es la 1 o la 2, pero a partir de ahí ustedes ya pueden empezar a cursar los niveles de inglés y en la medida que van dando los finales, sí, hay carreras que los tenés, pero como un requisito a rendir. no, se cursa, sí. Sí. Sí, es un inglés técnico aplicado, sí, a la medicina, por supuesto, y tiene diferentes particulares de acuerdo al nivel de inglés del cual se trate. Por ejemplo, en inglés 4, que es el más avanzado, se trabaja con textos justamente vinculados a las asignaturas que en general se están cursando e incluye una presentación oral de un determinado trabajo, que eso se acuerda, digamos, y se define con la asignatura. Claro, exacto. Ahí se empieza a cursar el primer nivel de inglés y mi recomendación sería que en la medida que ustedes puedan, como inglés 1 y 3 se dictan en el primer cuatrimestre y 2 y 4 en el segundo, que en la medida que ustedes puedan vayan cursando en los años más bajos, es decir, por ejemplo en ciclo básico, para que no les quede para ciclo clínico muchos niveles de inglés, porque van a estar cursando otras asignaturas y la carga horaria se intensifica sobre el final de la carrera, ¿sí? Esa sería la recomendación. ¿Tiene como prueba de diagnóstico de inglés? Es decir, como puedo dar una prueba de inglés para zafar por todos los niveles. Es decir, hay un examen para ver si ustedes alcanzan determinado nivel, que habitualmente se implementa, eso depende igual de las decisiones y también de lo que se establezca con la asignatura, pero está la posibilidad de que ustedes vean a ver si pueden acceder o no para no realizar la cursada, pero sí, aún así, aprobando ese examen nivelatorio, sí hay que dar el final. ¿Sí? Salvo que tengan... Certificaciones, y si se tiene certificaciones de nivel, se presentan. Sí, eso se puede presentar como equivalencia.
Eso hay que hacer, digamos, un expediente por mesa de entrada, se presentaría, y después Secretaría Académica con la, digamos, con la evaluación que hace la asignatura define si se otorga o no la equivalencia. Si ustedes tienen alguna certificación internacional reconocida, se puede presentar. ¿Sí? Va a depender mucho de lo que evalúe la asignatura, si cumple o no con los requisitos establecidos de acuerdo al plan de trabajo docente de esa asignatura. Bien. Sí. Bien, muy buena la pregunta. Sí, ustedes vieron que tienen un sistema de alumnos vigentes que es el Guaraní 3, ¿sí? Que ustedes, yo creo que ya todos o prácticamente todos están, digamos, inscriptos en el Guaraní 3. Ahí cada uno, en la medida que va avanzando en la carrera y que va aprobando los requisitos de correlatividad, se va a inscribir. No solo van a hacer la reinscripción anual, año a año, en la medida que van avanzando, sino que se inscriben en las asignaturas que ustedes quieren cursar. Entonces, por ejemplo, supongamos ahora finalizan ciclo inicial, aprobaron y cumplieron todos los requisitos establecidos por ciclo inicial, entonces pasan en marzo, en el periodo que está establecido por calendario académico, lo que van a hacer es inscribirse a ARTI 1 y a FSH 1, que serán las dos próximas asignaturas que ustedes pueden cursar. Entonces, una vez que ya aprobaron los requisitos, se inscriben en el Guaraní, empiezan a cursar esas asignaturas. Una vez que ustedes ya están cursando esas asignaturas, aprobaron la cursada, se inscriben al final. Y así van haciendo lo mismo siempre a través del Guaraní 3, se tienen que inscribir a las cursadas y a los finales, además de hacer el año próximo una reinscripción anual. ¿Sí? Eso todo está establecido en el calendario académico que está en la página de la escuela. Exacto. Las próximas a las que se van a anotar van a ser ARTI 1, FSH 1. ¿Sí? Sería, ustedes terminan el ciclo inicial, eso es el próximo paso. Y eso sí va a ser, salvo que alguien decida no cursar alguna de las dos asignaturas por, digamos, cuestiones personales, laborales, familiares, ese sería el próximo paso. ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Bien. Sí. Es decir, ustedes igual en la medida que van avanzando pueden elegir, por ejemplo, acá no lo vemos por año, ¿no? Pero lo vemos por eje. Pero supongamos que ustedes dicen, bueno, aprueban ARTI 1 FSH 1 con los finales. En segundo cuatrimestre de primero se pueden anotar, si quieren, las 5 asignaturas, que serían FSH 2, ARTI 2, Promo, que es del eje de APS, Psico, que es del eje de Construcción del Conocimiento Médico, y Hábitat, que es del eje de Proceso de Salud, Enfermedad, Atención. O sea, ustedes se pueden anotar a 5 asignaturas. Ahora, si deciden, por razones familiares, laborales, personales, anotarse a 2 de ellas, lo pueden hacer. Al año siguiente tendrían que cursar las otras que no, digamos, que no cursaron el año previo. ¿Sí? No sé si se entiende. Por eso hablamos de 6 años como ciclo, digamos, completo teórico, pero cada uno puede administrar su tiempo y anotarse en las asignaturas que prefiera o que quiera, siempre mirando el sistema de correlatividades, porque eso a ustedes les permite tomar decisiones sobre a qué asignatura me conviene anotarme y a cuál no, para ver cómo pueden optimizar los tiempos y las cursadas. ¿Sí? Sí. ¿Es posible anotarse los 6 años seguidos a todas las materias? A todas, en realidad todas no. ¿Vos qué decís? A todas las asignaturas que están en el plan. El sistema, el Guaraní 3, no les va a permitir anotarse a aquellas materias para las cuales no están habilitados. ¿Qué sería no estar habilitados? Que ustedes no cumplieron con los requisitos, o sea, no aprobaron la cursada y el final de las asignaturas, por ejemplo, de los primeros años. Es decir, no es que ustedes pueden anotarse a la de sexto, por ejemplo, a cualquiera. Tienen que ir cerrando asignaturas. Yo lo que digo cada año, el primer año anotarse a las del primer año, después el segundo anotarse a todos. Si es posible hacerlo en 6 años, sí, de hecho los estudiantes Sí. que se van a recibir ahora lo hicieron así. Y eso de la carga de los horarios que decías que cada uno lo manejamos, ¿qué son las materias? O sea, que van una después de otra o hay algunas en el mismo horario. Hay bandas horarias. Ahí van, tenés, sí. Tenés horario, perdón, Lore. Sí, Tenés, perfecto. Materias a la mañana, al mediodía y a la noche, digamos, en todas las materias. Digamos, hay posibilidad de que te puedas acomodar. Se va haciendo cada vez por ahí más dificultoso porque cada vez tenés por ahí mayor carga horaria, mayores prácticas, como dijo Lore, pero los 80 y pico estudiantes
y estudiantes que van a recibir ahora han hecho al día la carrera. Empezaron en 2017 y se van a recibir en 6 años con el campamento sanitario que van a estar haciendo ahora. La realidad es que a medida que transcurre la carrera, digamos, ustedes en eso van a ir de más a menos, en el sentido de que van a tener más amplitud horaria de comisiones y demás, porque tiene que ver básicamente con la cantidad de estudiantes que son y la disponibilidad estructural y administrativa que nosotros tenemos con la cantidad de docentes para poder brindarles una cierta cantidad de comisiones. A medida que ustedes vayan transcurriendo, que van a ir eligiendo qué materias y qué no, quizás van a tener menos oferta que las de primer y segundo año, pero va a ser una oferta que se va a contemplar. Siempre se contempla, digamos, situaciones laborales con una presentación de certificado para poder elegir la comisión de la tarde y no la de la mañana, porque yo trabajo a la mañana o lo que sea. Eso siempre se contempla. Pero sepan que esa oferta no es que van a tener una oferta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche como pasa ahora con el ciclo inicial. Es una oferta más limitada, digamos. ¿Sí? ¿Respondimos la pregunta? Sí. Perfecto. ¿La pregunta ya se respondió? Sí. ¿Alguna pregunta más vinculada con las correlatividades o vinculada con la estructura de la carrera? ¿No? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Seguimos. Muy bien. Bueno, el desarrollo entonces de las asignaturas se da en diferentes escenarios de aprendizaje. Los seminarios, que llamamos seminario a lo que podría ser una clase donde hay una interacción áulica entre los estudiantes y el docente, donde hay de alguna manera una clase más de tipo expositiva, si bien siempre hay digamos, una intención y un propósito de un intercambio de saberes. Pero sería un espacio como este, ¿no? Donde nosotros podemos interactuar, donde se desarrollan determinados contenidos que los propone el equipo docente y se va trabajando en función de esos contenidos. Después, como anticipamos, el otro escenario sería el aprendizaje basado en problema, que son casos, ¿sí?, donde se trabaja con esta dinámica que les compartía hace un momento. Después estaría como otro escenario de aprendizaje los laboratorios, que allí están los laboratorios de morfofisiología, donde ustedes pueden trabajar desde algunas de las asignaturas, como por ejemplo las ARTIS, ARTI 1, 2, 3 y 4, donde tienen la posibilidad de ver a los muñecos, donde van a poder identificar, por ejemplo, cada uno de los órganos y sistemas en diferentes planos. Entonces, en ese laboratorio se aplican los contenidos que se ven en el espacio de aprendizaje del seminario y se trabaja en grupos reducidos, en mesas, con los docentes, donde pueden identificar, por ejemplo, los músculos, pueden identificar cada una de las estructuras del cuerpo humano. El otro de los escenarios de aprendizaje es el escenario campo, que decíamos que ustedes van a empezar a transitar a partir del segundo cuatrimestre de primero, que van a estar acompañados por docentes y que yo les anticipaba que el escenario campo está vinculado y está dentro de las asignaturas del eje de APS y orientación comunitaria. Y en ese escenario campo se vincula la parte práctica de estas asignaturas y se articula con los conceptos teóricos. Bien, la siguiente. Bueno, acá podemos ver algunas imágenes. Aquí vemos dos de los muñecos que tenemos en morfofisio, en la imagen de la izquierda. A la derecha pueden ver allí detrás algunos de los microscopios, que también está, no se los mencioné, en el laboratorio de microscopía, donde se puede ver en una pantalla grande, pueden ver cada uno de los preparados o los microorganismos que, por ejemplo, se identifican y que forman parte de los contenidos de ADN. Debajo vemos ahí ya simulación, que el laboratorio de simulación se utiliza ya en el ciclo clínico, donde se trabaja con, ustedes hacen determinada práctica, por ejemplo, asistirían a un parto y a través de los muñecos, que ahí pueden ver el binomio, la madre y el niño o niña, ustedes hacen determinada práctica y hay determinada reacción o respuesta de esos muñecos para identificar, para que el docente también pueda ver si la práctica que ustedes realizaron fue correcta o si hay que corregir algo en el procedimiento. La siguiente, acá podemos ver ahí el escenario campo, un grupo de estudiantes que está en uno de los CAPS, en las dos imágenes superiores. Bueno, aquí también en las de abajo podemos ver también acompañados por sus docentes haciendo actividades en el interior del CAPS. Y ahí podemos pasar el videíto, Lucho, ¿te parece? El de Semana de Integración. Otro de los escenarios que para nosotros es de mucha relevancia es la Semana de Integración. Que en la Semana de Integración, desde cada una de las asignaturas, se busca vincular
contenidos, entrelazar también la teoría y la práctica y a su vez integrarnos con la comunidad aún más y también entre los diferentes años de la carrera. Es decir, que en esa semana se comparten actividades y comparten estudiantes, por ejemplo, de segundo con cuarto o de primero, segundo y tercero entre sí. La Semana de Integración es un escenario que se conforma como estrategia pedagógica en el marco de la currícula innovada de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se consolida como un espacio en el cual los contenidos de cada una de las unidades de aprendizaje se relacionan, intercambian y se construyen en la interacción con personas e instituciones de la comunidad. Durante esta semana, tanto estudiantes como docentes destinan el horario de cursada y el tiempo de estudio al desarrollo de dispositivos de educación y promoción de la salud en el ámbito de la universidad y de la comunidad en general, lo que les permitirá constituirse como protagonistas de la acción sobre su propia realidad, la realidad sociosanitaria de la región. Se emplean estrategias pedagógicas didácticas que las y los posiciona desde una postura crítica y con compromiso social, desde el paradigma de la salud colectiva y la determinación social de la salud. Esta mirada integral considera la vulnerabilidad social que viven algunas comunidades, contemplando transversalmente la perspectiva de género y derechos en cada actividad realizada. La elección de la temática cada año surge de una conjunción de variables: inquietudes manifestadas por las y los estudiantes, relevamientos realizados en la comunidad. Todo se utiliza de insumo para articular con los diferentes contenidos de las asignaturas y así decidir sobre una temática específica y además relevante en cuanto a su impacto en la salud. Este espacio cobra relevancia promoviendo una cultura de salud, sustentado en valores como el compromiso, la solidaridad y el respeto por el otro, que trascienden las fronteras áulicas, generando conciencia en la comunidad acerca del cuidado de la salud. Bueno, les queremos compartir el video que me parece que es muy claro y que además un poco da cuenta de cuál es el espíritu, ¿no?, de la Semana de Integración. Bien, bueno, ahora sí, cuando quieras, Lucho, perfecto. Bueno, ahí estamos. La idea era contarles y compartirles que el año pasado, sobre finales de años, a partir de todo un trabajo que se hizo con cada uno de los, digamos, de los cuerpos que componen la escuela, es decir, con los estudiantes a través de las agrupaciones y del centro de estudiantes, y también con los docentes, los titulares de las asignaturas y los docentes que representan también al gremio docente dentro de la escuela, y cada una de las, también de los ejes de la carrera. Hicimos todo un proceso de trabajo para definir un régimen académico que se adecuara mejor al dinamismo que tiene la Escuela de Medicina y la carrera en particular, porque el régimen original que teníamos era del 2017, y obviamente que con el transcurrir y el recorrido que hemos tenido como escuela, fue necesario revisar y modificar algunos de los artículos que allí estaban presentes. Ustedes saben que el régimen académico es quien regula la actividad académica, y de alguna manera es la norma que ordena y que permite que, digamos, que se transite y se trabaje con el plan de estudios en el recorrido y en el desarrollo de la carrera. Aquí quería compartirles los artículos que a mí me parecían a priori como más necesarios para esta primera etapa que ustedes están viviendo y transcurriendo, pero les recomiendo que busquen en la página de la escuela, que allí está disponible el régimen académico. Ahí les muestro en la imagen anterior el sitio donde lo pueden encontrar, dentro del botón de Secretaría Académica, en Novedades. Allí van a encontrar
donde dice a la comunidad educativa de la escuela, está la comunicación del año pasado, donde allí podrán ver, y haciendo clic en el régimen académico, podrán ver el régimen tal como lo tenemos vigente desde fines del año pasado al día de la fecha. Ahora sí, la siguiente. Ahí quise transcribir entonces algunos de los artículos más sobresalientes. El primero de ellos es que la aprobación de las cursadas de las asignaturas requiere la asistencia del 75% de las actividades previstas en los planes de trabajo docente de cada una de las asignaturas y de todos los requisitos de aprobación expresados en ese instrumento. Los exámenes parciales se aprobarán con la obtención de una calificación mínima de 6. Aquí les hago una consideración. El plan de trabajo docente es la planificación, ¿sí?, que guía cada uno de los contenidos y cómo se trabajan esos contenidos y esas competencias y a lo largo de la asignatura. Eso ustedes lo pueden encontrar ya cuando estén digamos, trabajando con las siguientes asignaturas, igual que con ciclo inicial, lo van a encontrar disponible en el campus de cada una, en el espacio de campus de cada una de las asignaturas. Después, finalizado el periodo de la cursada, los estudiantes podrán ser calificados de acuerdo a la siguiente clasificación. Es decir, ustedes van a tener, ahí sí, en el CIU guaraní, el docente les va a cargar o les va a pasar si tienen la cursada aprobada, que sería aquel momento cuando ustedes como estudiantes cumplieron con todos los requisitos descriptos en el ítem 3.2, inciso A, es decir, en el que leímos recién, ¿sí?, en el primero que habla de la asistencia del 75% a todas las actividades previstas y todos los requisitos que estén dentro del PTD. Cuando ustedes hayan cumplido con eso, ahí tendrían la cursada aprobada de esa asignatura, que va a estar registrada en el Guaraní 3. Cursada desaprobada sería cuando el estudiante no cumplió con alguno de los requisitos descritos en ese ítem 3.2, inciso A, del anexo del régimen académico, y ausente sería cuando aquel estudiante no asistió al 25% o más de las clases y no se haya presentado a rendir el primer examen parcial ni su recuperatorio, o bien cuando, habiendo cumplido el requisito de asistencia, no se haya presentado a rendir algún examen parcial ni su respectivo recuperatorio, ¿sí? Esto me parece importante destacarlo para que ustedes tengan claro, primero, que esta es la norma que deben tener presente para conocer cuál es, digamos, cómo es el funcionamiento y cómo es la implementación del plan de estudios y cuáles son las normas que, digamos, que están previstas para todo el desarrollo de la carrera y para que puedan saber dónde buscarla y tenerla presente al momento de las cursadas. La siguiente. Bien, entonces, en cuanto a la organización de los exámenes finales, la Secretaría Académica propondrá para su incorporación en el calendario académico al menos 5 llamados de examen final, ¿sí?, que se van a desarrollar en los meses de julio, agosto, diciembre, febrero, marzo. Para el examen final de la práctica final obligatoria, la Secretaría Académica propondrá llamados específicos en el calendario académico. El calendario académico es otra de las normas que es importante que ustedes tengan presente, que también, ¿sí?, está en la página para que la puedan buscar. Después, otro de los artículos importantes, o el inciso B del 4.1, sería que dentro del plazo de 24 meses posteriores a la fecha de aprobación de la cursada, cada estudiante podrá presentarse en hasta 3 turnos para rendir el examen final de cada asignatura. Vencido dicho plazo o no habiendo aprobado el examen final en ninguna de las 3 instancias, perderá la vigencia de la regularidad para esa asignatura y deberá volver a cursarla. Esto, si quieren, por ahí lo retomamos y lo explico un poquito más claro. Esto sería así: supongamos que ustedes terminan de cursar ARTI 2 en el segundo cuatrimestre, ¿sí?, de este año, del 2023. Supónganse que la fecha en la que se les carga la cursada es 11 de diciembre del 2023 para ARTI 2. Van a tener 24 meses, es decir, hasta el 11 de diciembre del 2025, para presentarse a 3 llamados, 3 instancias, cualquiera, o sea, en cualquiera de esas mesas. Dijimos que por año hay 5 mesas, ¿verdad? Entonces van a tener 10 mesas para presentarse, que incluso son 11, pero serían 10 mesas para presentarse a rendir cada uno, o se pueden rendir hasta 3 veces los finales, y si no lograran en ninguna de esas instancias aprobar ARTI 2, en ese caso hay que volverla a recursar. O si hubiera transcurrido un tiempo mayor
posterior al 11 de diciembre del 2025 también deberían recursarla. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? ¿Puedo aclarar una cosa? Sí. Está bueno lo que dice Lore, que le puso fecha, porque ha habido muchos reclamos por el mes. Dicen, no, a mí era en febrero que se vencía. No, es a partir de esa fecha, 24 meses, ¿está? Hay 10 mesas, yo puedo elegir, o sea, me puedo presentar en 3. Si en 3 desaprobé esas 3, se me venció la cursada, la tengo que volver a cursar. ¿Se entiende? O sea, no es el mes, es la fecha. Pero la fecha es la que aparece en el SIU como... Exacto, Que vos te presentaste, que exacto. vos Por eso hincapié con la fecha, porque como es por sistema, eso es algo que es así, matemático. Digamos, el 11 de diciembre, ustedes se les cargó la cursada aprobada, bueno, el 11 de diciembre del 2025 vence para ustedes ese plazo de 24 meses, porque eso es por sistema, es automático, digamos, no es algo que dependa de las voluntades ni del docente, ni de dirección de estudiantes, ni de académica. Entonces, por eso me parecía importante resaltar esto, para que sea claro que ustedes tienen que rendir en el lapso de esas 10 mesas que van a mediar entre la fecha en que ustedes aprueban la cursada y la fecha en que se vence el plazo, tienen que presentarse, tienen hasta 3 llamados, capaz que lo aprueban en el primer llamado. Fantástico, entonces ya se despreocupan de los 24 meses y de la cantidad de mesas para esa asignatura. Bien. Perfecto. Y algo más para destacar es de la calificación y aprobación de los exámenes finales. Entonces, se va a aprobar el examen final aquel estudiante que obtenga una calificación mínima de 4. Es decir, que la calificación con la cual se aprueba el final es de 4 o más. ¿Sí? Bien. ¿La siguiente? Perfecto. Bueno, este es un poco, acá quisimos traer reflejado cuál es el espíritu de la escuela y como decíamos, la currícula innovada tiene características particulares, que es estar centrada en el estudiante para que ustedes, como futuros profesionales, el día que estén ejerciendo la profesión, puedan estar centrados en el paciente, en la comunidad o en el grupo de comunidad con el cual ustedes vayan a trabajar. Entonces, de alguna manera los valores que guían todo el recorrido que ustedes van a hacer por la carrera y que guían también los valores o que reflejan los valores de la Escuela Superior de Medicina, fueron reflejados por un grupo justamente de estudiantes, como ustedes, que iniciaron en el 2017 y 2018 también, y que ellos mismos definieron cuáles eran estos valores. Y pintaron este mural, por eso me pareció interesante compartírselos, porque creo que de esa manera, digamos, esto es lo que un poco buscamos como escuela, de que estos valores sean los que van guiando todo el recorrido de ustedes como estudiantes y que sean los valores que van a regir también o que van a marcar el sendero de ustedes como profesionales el día que estén egresados de la escuela. Es decir, la paz, el amor, el cuidado, el respeto hacia el otro, la equidad, el compromiso, la solidaridad, la empatía, fíjense qué fuerte que aparece también la palabra empatía, por lo menos así la quisieron representar los estudiantes por lo que ellos habían vivido, la participación, la unidad, la cooperación y la justicia. Así que bueno, esperamos que estos valores, la salud colectiva, exactamente, muy buena la observación, la salud colectiva, y vean que allí está, hay personas de la comunidad que hablan justamente o que muestran el mensaje de la salud colectiva, y a su vez estudiantes que están trabajando juntos, ¿no? unidos en el mismo mensaje para promover justamente estos valores. Así que bueno, esperamos que se sumen también a esta idea de valores compartidos. Creemos fuertemente en el respeto, creemos que situaciones para resolver siempre hay, porque obviamente que somos una escuela que está en este momento cerrando el primer ciclo, como decíamos, con los primeros egresados. Creemos que todo se puede construir, proponer, pero que, digamos, siempre lo pensamos desde un lugar de diálogo, de respeto, de participación y de compromiso. Así que, bueno, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer o para los intercambios que les parezcan en este ratito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, en realidad en nuestra carrera no tenemos asignaturas promocionales. ¿Por qué? Porque requieren justamente esta propuesta de plan de estudios, requiere que cada asignatura se apruebe con un final. Es decir, que la aprobación de la asignatura es a partir de la aprobación del examen final. ¿Sí? Ahí se considera aprobada la asignatura.
Eso depende. A ver, ¿en qué sentido depende? Si, por ejemplo, si el certificado laboral implica que, digamos, que vos necesitas tener determinado horario de cursada, eso se resuelve al inicio de la inscripción. Con la presentación del certificado se da prioridad a aquellos estudiantes que tengan algún tipo de dificultad para cursar en cualquier horario. La certificación laboral, digamos, solo se podría considerar en algún caso muy particular, muy puntual, pero no como, digamos, no para bajar el requisito de asistencia, sino que fuera por, no sé, alguna situación que vos no pudiste ir a una clase porque justo ocurrió, y además eso queda siempre a consideración también de la asignatura y como instancia de alzada Secretaría Académica. Las certificaciones que sí se consideran por ahí para flexibilizar un poco serían más que nada vinculadas con situaciones de salud o con alguna cuestión muy específica, o sea, situación de salud documentada, algo que realmente, bueno, haya generado que la persona tenga una imposibilidad para asistir a alguna de las clases, pero no la certificación laboral como, digamos, como requisito para bajar el porcentaje de asistencia, ¿sí? No sé si fue claro esa idea, ¿sí? Eso iba a aclararte. Cuando es una situación de salud de largo plazo, cuando es algo crónico, nosotros, bueno, formamos parte del programa de acompañamiento de la escuela, tenemos una oficina, digo mal de la voz, sí. El programa de acceso a acompañamiento y permanencia de la escuela. Tenemos una oficina muy chiquitita a la entrada de la escuela, nos pueden encontrar ahí, nos pueden escribir. El mail es acompañamiento con n esm@mdp.edu.ar, nos escriben y nos cuentan la situación cuando es algo que no lo puede solucionar la cátedra, porque por ahí es un tratamiento de muy largo plazo. Entonces nos presentan a nosotros la certificación, en general hacemos entrevistas personales con esa persona, valga la redundancia, y nosotros lo trabajamos con la cátedra, ¿sí? Cuando es algo por ahí de largo plazo. Cuando es algo corto, lo charla con el docente, sí, le presentan el certificado, le dicen, mira, estuve enfermo, por eso no vine, y obviamente las cosas de salud siempre se pueden hablar con el docente, como te dijo Lore, pero por un tema laboral no se reduce ese 75%. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo la cursada aprobada y rindo el final. Si yo no rindo el final, no la cuento como aprobada. Sí o sí tengo que dar el final de la... Exacto. Claro, vos tenés la cursada aprobada y ahí entra el plazo de 24 meses que decía Lorena para poder dar ese final. Pero dentro de, digamos, la carrera se estructura en lo que se llama bloques de conocimiento, y para ir accediendo al siguiente bloque de conocimiento hay ciertos requisitos. Uno de ellos puede ser que vos, para dar la materia X, tenés que tener el final de la materia A, de la materia G, de la materia H. Digamos, si vos tenés dos de esos tres finales y tenés la cursada aprobada pero no el final, vas a tener esos 24 meses para cursarla, pero no vas a poder continuar con la que sigue. ¿Sí? ¿Qué más? Mi consulta es que tiene un problema técnico con el sur. ¿Lo tengo que preguntar acá? No. Sí, ahí la pregunta, a ver, la pregunta es un problema técnico de acceso, ¿vos ya tenés Guaraní 3? No sé si se cree, pero yo me ingresé en la carrera en el año 2021 y cursé el primer cuatrimestre. Ahora intento entrar y no puedo. Bueno, eso habría que escribir la dirección de estudiantes, que el mail es el de alumnos, que está en la página, creo que si no me equivoco es Alumnos medicina, y la extensión de todos los mails de la universidad es @mdp.edu.ar. Ahí lo que seguramente está pasando es que si vos cursaste en el año anterior, la revolución de inicio de ciclos es automática. Entonces, eso es, digamos, vos tendrías que hablar con el departamento de estudiantes para pedir que te anoten, que te suban, entre comillas, a la inscripción del ciclo de formación inicial 2023, y es una cuestión administrativa que vas a tener. Si tenés presentado el título secundario, ya tenés el usuario de SUI creado y demás, tenés que regularizar esa situación administrativa con ellos, y después sí vas a poder iniciar dentro del campo virtual y acceder. ¿Vos llegaste a presentar tu título o era un título de trámite? Entonces sí. Tenés que hablar con el departamento de estudiantes entonces para regularizar tu situación. Puede ser una situación particular, digamos. Como vos ya presentaste todo, tenés usuario de SIU y demás, lo que tenés que hacer es pedir ese acceso. Sí. El tema de la especialización, dentro
por ejemplo, a ver si yo te estoy entendiendo la pregunta. Vos, por ejemplo, estás pensando en que cuando te gradúes querés hacer una determinada especialidad, ¿no? Sería así, o no sé si querés darme el ejemplo. Claro, entonces, ¿se pueden cursar materias de la especialidad antes de terminar la carrera en sí? En realidad, y aprovecho para contarles algo importante que por ahí no lo comenté al inicio. Dos cosas por ahí para responderte ahí. Primero, el plan de estudios tiene, como dijimos, esa malla curricular que hay que transitar por esas asignaturas de esos 5 ejes. Es decir, que eso sí es común a todos los estudiantes que cursen medicina. Ustedes tienen que cumplir y aprobar cada una de las asignaturas que vimos dentro de la malla curricular. Yo además les dije que había electivas y transversales. Dentro de las selectivas, ahí ustedes pueden elegir, por ejemplo, si quieren cursar alguna asignatura que esté más vinculada a la especialidad que ustedes quieren después desarrollar. Ahí sí tienen la posibilidad. Por ejemplo, para el ciclo básico pueden elegir o historia o psicoadicciones con el plan que está al día de hoy, ¿sí? Después, en el ciclo clínico pueden elegir o psicoadicciones o medicina social. Esas, digamos, son las alternativas de asignaturas selectivas que tenemos hoy. Entonces, sí es necesario y es un requisito para graduarse y para completar la carrera, transitar por los 5 ejes que nombramos, y eso sí o sí lo tienen que tener todo aprobado. No es que pueden elegir alguna asignatura en esos 5 ejes, sino que las selectivas son estas 4 que les comento según el plan que ustedes tienen y con el que iniciaron a cursar, pero aprovecho a comentarles, y esto sí me parece importante que quedara claro, es que el año pasado, ¿sí?, se aprobó un plan de estudios donde va a contemplar más asignaturas selectivas para las futuras cohortes, para los futuros ingresantes. Eso ustedes lo van a ver dentro de esa misma comunicación donde yo les propuse de que buscaran el régimen académico. Ustedes van a encontrar, ¿sí?, que en esa comunicación se habla de que se aprobó sobre fin de año un nuevo plan, ¿sí? Acá lo importante por ahí para decirles es que ustedes entran hoy y van a cursar con el plan que yo les presenté hace un rato, pero que una vez que el plan nuevo que se aprobó el año pasado tenga resolución ministerial, al año siguiente de esa resolución ministerial, recién ahí se va a implementar el plan como fue aprobado. No sé si es claro esta idea. Vuelvo a reiterarla porque esto sí es central para que ustedes no se mareen con esto, porque hoy ustedes comienzan a cursar con el plan que está vigente al día de hoy, ¿sí? El plan que se aprobó en diciembre del año pasado recién se va a implementar cuando esté aprobado finalmente por el Ministerio saca una resolución ministerial y al año siguiente, del inicio del ciclo lectivo siguiente, recién ahí los estudiantes que vengan detrás de ustedes van a empezar con ese plan puro a cursar de acuerdo a la propuesta de ese plan. Ahí sí va a haber una mayor oferta de electivas, ¿sí? Y se está trabajando en un plan de transición para aquellos estudiantes que quieran tal vez elegir alguna otra asignatura que no sean ni las que tienen hoy, ni las que están previstas en el plan, ni la totalidad de las que están previstas en el plan nuevo. ¿Es clara esta idea? Sí, me pudieron seguir bien con eso porque, digamos, a mí me parecía importante, yo no lo traje de entrada, pero ahora frente a la pregunta de la compañera me parece que había que aclararlo por si se generaba algún tipo de confusión, ¿sí? Ustedes van a empezar van a cursar con este plan que está vigente al día de hoy, que el número que está en la página y que el número de ordenanza de Consejo Superior es la 1340, que es con el que ustedes inician hoy, por si lo quieren buscar. Después va a haber seguramente un plan de transición y por último se va a implementar el plan de estudios que fue aprobado el año pasado, pero una vez que el Ministerio haya emitido esa resolución ministerial. Lucho, no sé si quieres agregar algo de esto. Una aclaración que tiene que ver con eso, porque capaz que quedó alguna duda y quedó al pasar. La diferencia entre régimen académico y calendario académico. El régimen académico, como bien decía Lorena, son, para decirlo de manera clara, las reglas del juego en las cuales ustedes van a transitar su proceso académico en la Escuela de Medicina. ¿Qué necesitan para prueba parcial? ¿Qué necesitan para prueba final? El régimen de correlatividades. Digamos, toda la estructura que a las cátedras, a cada una de las asignaturas, nos permite realizar nuestro plan de trabajo docente,
y enmarcar el contrato pedagógico, ¿sí? Eso es una cosa, es el régimen académico. El calendario académico es básicamente las fechas que van a tener de inicio de cursada, de examen, de final, de receso, de semana de integración, etc. Va a ser la manera en la que se estructuran todos los contenidos de las asignaturas y de la actividad institucional general de la escuela a lo largo del año. O sea que trabajan en conjunto, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Perfecto. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Consulta? Yo. Sí, las cursadas son presenciales. Dependiendo de, por un lado, de qué materias ustedes decidan cursar. Si deciden cursar, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, digamos, a partir del 13 de marzo, que sería el momento en que se inician las cursadas de Arte 1 FSH1, va a depender de los horarios que ustedes elijan, o sea, de la comisión que elijan y los horarios que tengan. Normalmente el primer cuatrimestre no las requiere todos los días, pero bueno, lo mismo, depende de cuál es la propuesta que ustedes elijan de comisión. En el segundo cuatrimestre se intensifica un poquito más la carga horaria porque son 5 asignaturas. Entonces ahí puede ser que las requiera cursar todos los días, pero va a depender de las comisiones que ustedes elijan y de las combinaciones de comisiones entre las 5 asignaturas. Perdón, igualmente, bueno, creo que la última charla es la de la y la presentación de las cátedras, está bueno que vengan porque ahí les van a comentar cómo se estructura la cátedra cada una de estas dos, y no solo tienen clases presenciales, sino también muchas veces tienen seminarios virtuales que se dan a lo largo de la semana. Así que además de lo presencial van a tener actividades virtuales o cuestionarios virtuales y algunas clases que se dan virtuales y se graban y se cuelgan en el campus. Perfecto. Recuerden que para el que no se anota en la charla, la va a poder ver por YouTube. Sí, eso también. Por el canal de la escuela. Perfecto. Yo Buenísimo. quiero que vengan todos. Pero no. ¿Había alguna pregunta más? Sí. Sí, las selectivas. ¿Empiezan el primero? Las selectivas, en realidad en segundo, porque hay que tener la cursada, por ejemplo, para historia, la cursada de hábitat. En el caso de ecología, no estoy segura ahora si ecología... Con Arte y FSH, sí, lo podemos revisar si quieren, pero sí. Creo que sí. Ahora lo podemos mirar y se los contesto puntualmente en el caso de ecología, porque es la última asignatura que... ¿Hay que cubrir una cantidad o...? No, en realidad lo que se requiere es para pasar a ciclo clínico, ustedes tienen que tener aprobada una asignatura electiva, es decir, que pueden optar por historia o por ecología, la que ustedes elijan, ¿sí? Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Las dos materias del primer cuatrimestre son correlativas a las del segundo. Sí. Para anotarte en esas correlativas, ¿tenés que tener aprobado el final? Una o dos mesas nada más, ¿no? Sí, exacto. Ustedes van a tener la mesa de julio y la de agosto, ¿sí? Para anotarse a esas, tienen que tener los finales de las 2 asignaturas. Y ahí tenemos, pero en realidad ahora tenemos la posibilidad que en el régimen tenemos la opción, sí, de una de las 2. Sí, tienen que tener una de las 2 asignaturas, el final de una de las 2 asignaturas. Sí. Y después es importante que recuerden, ya lo dijimos, por cualquier motivo ustedes no terminan realizando el ciclo de formación inicial, van a poder cursar ARTI 1 y FSH1 sin problemas, pero a la hora de cursar ARTI 2 y FSH2 no van a poder cursarlas hasta que no tengan aprobado el ciclo de formación inicial, ¿sí? Por lo cual eso es importante que lo sepan porque después llega ese momento y por cualquier motivo dejan de hacer el ciclo de formación inicial, no van a poder cursar. Se puede cursar con el final de Arte 2. Ah, perfecto. O sea, es en segundo año. Es en segundo, perfecto. Esa era la pregunta que tenía. Que la PFO con el final de inglés 3. Ah, perfecto. Sí. Sí, quería mostrarles algo de las correlatividades, pero por ahí les hago una aclaración mientras tanto. Inglés, que eso yo no lo tenía, no lo recordaba de memoria, tienen que tener, sí, aprobados los finales de ARTI 2 y FSH2. Es decir, que el primer nivel de inglés 1, lo pueden empezar a cursar en segundo año. Así que si les puedo mostrar ahora, si busco y se los pongo en la pantalla para que miren el régimen de correlatividades, también para familiarizarse y explicarles cómo lo tienen que interpretar, ¿sí? Así que en un segundito lo pongo. ¿Tienen alguna otra duda respecto a
A ver, no logré entender la pregunta. ¿Vos decís una especialidad una vez terminada la carrera? Sí, para seguir una especialidad que tiene en nuestro país. Sí. Se pide primero en la universidad toda la información para poder trabajar al sistema de esa beca o no. Sí, igualmente la mayoría de las, si digamos, llegado el caso que vos pudieras acceder a una beca de especialidad, te van a pedir el requisito, por lo menos del título de trámite, por lo cual vas a tener que finalizar, digamos, tus estudios, y una vez que lo finalices con el título de trámite vas a poder acceder a la documentación potencial para la beca, pero sí, la universidad en eso se pone a disposición, digamos, para entregar la documentación que haga falta, pero sí no lo vas a poder hacer en el transcurso de la carrera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, este sería el sistema de correlatividades o régimen de correlatividades que ustedes lo tienen en el plan de estudios que dijimos que es la ordenanza de Consejo Superior 1340, ¿sí? Que es la que rige para ustedes. Ahí estoy mirando precisamente las selectivas. Fíjense que está Historia Argentina y Latinoamericana, Medicina Social, Psicoadicciones y Ecología. Y acá está la consulta que ustedes me hacían. Ustedes ven que dice, en la primera columna dice asignatura concursada aprobada. En la segunda columna dice asignatura aprobada y en la última columna dice asignatura aprobada. ¿Lo bajás al revés, lo subís? Así, perfecto. Entonces, ahí están los requisitos de correlatividad. Para cursar, por ejemplo, ecología, tomamos el ejemplo de ecología que fue la consulta de recién, tienen que tener aprobada la cursada de la asignatura 04, que la asignatura 04 es Hábitat, Ecología y Salud, que se cursa en el segundo cuatrimestre de primer año, ¿sí? Entonces, ustedes pueden empezar a cursar ecología en segundo año sería, porque tienen que haber aprobado en primer año la cursada de Hábitat. Vemos un poquito hacia arriba, así miramos las asignaturas artículo FSH1, así vemos primer año. Bien, ustedes ven cómo es, digamos, el cuadro para interpretarlo. Fíjense que está para cursar y con esas dos columnas al interior. Entonces, por ejemplo, para cursar Hábitat, Ecología y Salud, tienen que tener las cursadas y a su vez el final aprobado de 01, 02, 03. Es decir, tienen que tener, como decía recién, anticipábamos, tienen que tener el ciclo de formación inicial, ¿sí? Que no tiene final, exacto. Tienen que tener 02, que es Concepción y Formación del Ser Humano 1, y Articulación Básico-Clínico Comunitaria 1. 01, 02, 03. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver más abajo, en segundo año, para cursar NCD, tienen que tener aprobadas las cursadas de 04, 05 y 06, que esas son Hábitat, Psico y Promo, tienen que tener los finales aprobados, es decir, la cursada y el final aprobado de 07, 08, que son FSH2 y ARTI2, y para rendir el final, que es la tercera columna, tuvieron que haber aprobado los finales de 04, que es Hábitat, 05, que es Psico, y 06, que es Promo. ¿Se entiende cómo interpretarlo, cómo leerlo? ¿Sí? Si no, lo vuelvo a explicar, porque esto es importante para ustedes, para tomar decisiones. O sea, para rendir esas materias concursadas tengo que tener aprobado las que están ahí, esas asignaturas o los finales. Exacto. Fíjense que en la columna arriba dijimos para cursar, fíjense que es para cursar implica que tienen que tener asignaturas aprobadas concursadas, o sea, solo cursadas, o asignaturas aprobadas que sería con final, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son los números de asignatura que están dentro de cada columna para cursar, cuáles son los requisitos que necesitan. Y para rendir el final puede pasar que les permitió, o sea, pudieron cursar alguna asignatura con la cursada aprobada de la anterior, pero para rendir el final tienen que tener ese final aprobado del que tenía únicamente la cursada, ¿sí? Es decir, mira, esta, por ejemplo, para llegar a esta, acá te dice 7 y 8, pero es 7 y 8 más 2 y 3, porque para hacer 7 y 8 tuviste que hacer los otros dos finales, son 4 finales, ¿se entiende? Se va sumando. ¿Se entendió? Si no, repasamos, ¿sí? Sí, está en la página sí, está como plan de estudios, en la solapita de académica lo tienen como plan de estudios, ¿sí? En el módulo creo que
Y en el módulo yo está. creo que también está. Perfecto. Pero tienen, si no, la página. Sí, búsquelo en la página, en la solapita de académica, ahí en el desplegable dice plan de estudios, ahí lo pueden encontrar. Es importante que esto lo puedan interpretar. Yo hice esa diferenciación entre el plan con el que ustedes ingresan respecto del plan que luego se va, digamos, a aprobar por Ministerio de Educación, como para que ustedes sepan que si alguien habla del plan nuevo, plan de transición, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Bien. En realidad eso es algo que se tiene que definir o resolver, por eso va a haber un plan de transición, eso es algo en lo que estamos trabajando, a ver cómo va a ser, pero lo importante para que ustedes tengan tranquilidad hoy es, lo que yo les quería transmitir es que ustedes inician con este plan, ¿sí? Y que después va a haber, por supuesto, comunicaciones e información al respecto, pero que ustedes sepan que hoy es esto lo que está vigente y es este plan en el que ustedes van a comenzar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón, a mí me queda una duda con el tema de las materias. Cada año nos dan una cierta cantidad de materias y nosotros tenemos que elegir cuál inscribir, no todas. Sí, en realidad ustedes tienen, digamos, como vimos, acá se ve más claro, ustedes tienen por año determinada cantidad de materias que pueden cursar todas las de ese año o tal vez no. Eso dependiendo de las decisiones que ustedes tomen. Ahora, para cursar una materia sí o sí tienen que cumplir con estos requisitos de correlatividad. Es decir, si ustedes aprobaron todo lo que correspondía, por ejemplo, el final de ARTI 1, FCH 1, y quieren pasar el segundo cuatrimestre, pueden hacer las 5 del segundo cuatrimestre, que serían, en el ejemplo anterior, sería desde 0,4, que es Hábitat, 0,5, 0,6, 0,7 y 0,8. ¿Sí? Pueden cursar las 5, como pueden decir no me da el tiempo para cursar las 5, bueno, elijo, por ejemplo, cursar ARTI 2, FCH 2 y dejo para el año que viene las otras asignaturas. Tengan en cuenta siempre que tomen decisiones en qué momento se dictan esas asignaturas, ¿no? Se desarrollan, porque a veces, digamos, las decisiones digamos, pueden ser pensando justamente este sistema de correlatividades y también en el momento en que se cursa, porque si decido dejar asignaturas que son de segundo cuatrimestre para el año que viene, tengo que considerar que hasta el segundo cuatrimestre del 2024 esas asignaturas no las voy a poder cursar. ¿Se entiende la idea? Ponemos un ejemplo práctico así. Ecología no está autorizada todavía. Fíjense que ahí en el segundo año dice Ahí me dijo Gaby. mecanismo de nutrición, que la conocemos como ADN, y dos materias abajo, esa es la 11, la 13 es interculturalidad en salud. Vamos a suponer que ustedes aprueban ARTI 1 FCH 1, van a cursar en el segundo cuatrimestre, aprueban ARTI 2 FCH 2, pero por ejemplo eligen cursar Hábitat y porque no le dan los horarios o por lo que sea, no cursan psicología. Si ustedes cursan Hábitat, van a poder cursar agentes, mecanismos de defensa y nutrición, porque van a cumplir con los requisitos. Ahora bien, no van a poder cursar interculturalidad y salud porque no dieron psicología. ¿Sí? Entonces, se va a ir ramificando a medida de las posibilidades que ustedes mismos se hablan respecto a las cursadas que eligen o no aprobar. En base a, mientras más cantidad de materias haya aprobadas, quiero decir, más posibilidades de cursar otras materias van a tener. Si no, van a tener que ir aprobando las anteriores para poder continuar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Tienen vencimiento las materias aprobadas? Sí, a los 20. La cursada aprobada tiene un vencimiento de 24 meses, que era lo que explicaba Alberto, que se cumplen desde el día de la aprobación de la cursada fijado en el SIU. El día que en el sistema administrativo te fijas que tu cursada fue aprobada es el 12 de febrero del 2023, vos tenés hasta el 12 de febrero del 2025 para dar el final. Si no se te vence la cursada, la tenés que volver a realizar. Bueno, les agradecemos. Hay una pregunta más. Última pregunta ahí, vamos. ¿No pasa que si no apruebo una materia de segundo cuatrimestre, al otro año no me la abran esa materia en primer cuatrimestre? De vuelta. No. Claro, vos decís, en el ejemplo que yo di hace un rato, ¿no? Si deciden, por ejemplo, dejar para el año que viene Hábitat, Hábitat Psico, de esas asignaturas no hay contracursada. Es decir, pueden cursar esas asignaturas en segundo cuatrimestre cada año, pero siempre en el segundo cuatrimestre. En el ejemplo de estas dos asignaturas. Por eso es importante que ustedes en la malla curricular vean también
en qué momento se dan esas asignaturas, y también eso también está escrito, si no me equivoco, en el mismo plan de estudios. Pero en la malla curricular ustedes lo pueden ver, en qué momento se dicta esa asignatura para tener en claro las decisiones que ustedes quieran tomar de qué cursar o qué asignatura tal vez dejarla para el año próximo. ¿Alguna pregunta más? ¿Firmaron todos y todas y pusieron en la comisión? Bueno, pasen, no sé, las listas, pásenlas para los que no... ¿Te quedó una pregunta? Traigan las listas acá adelante. Pasen la lista para adelante y los que no, quédense ahí. Dijiste que cada semana para el centro de las charlas. Sí, yo hoy. No se puede decir que haya elegido hoy el 15. Si la tengo que cambiar. Dame otra. A las 15 no vengas, acá. Esta charla 2 veces no, porque lo mismo. No lo dije, si lo ¿Se escuchó? ¿Está claro ese tema? No se puede elegir 2 veces esta charla. ¿Sí? No va a ser válido si vuelven a anotarse en esta charla. Van a poder elegir cualquiera de las otras. ¿Sí? Pueden hacer el cambio dentro del campus. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Nos vemos en la próxima charla. Adiós.